Salomón ejecutó sabiamente el plan de erigir un templo para el Señor, como David lo había deseado durante mucho tiempo. Durante 7 años Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, construir grandes paredes de retención, echar amplios cimientos de grandes piedras, piedras de precio, y piedras labradas. Primera de Reyes 5, verso 17. Dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y erigir el magnífico santuario. Simultáneamente con la preparación de la madera y de las piedras a la cual muchos millares dedicaban sus energías, progresaba constantemente la elaboración de los muebles para el templo, bajo la dirección de Hiram de Tiro, un hombre hábil y entendido, el cual sabía trabajar en oro, y plata, y metal, y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en cárdeno, en lino y en carmesí. Segunda de Crónicas 2, verso 13 y 14. Mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Primera de Reyes 6, verso 7. Los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con los modelos confiados por David a su hijo, todos los vasos para la casa de Dios. Estas cosas incluían el altar del incienso, la mesa para los panes de la proposición, el candelero y sus lámparas, así como los vasos e instrumentos relacionados con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo, todo de oro perfecto según de Crónicas 4, verso 19 y 21. Los enseres de bronce, el altar de los holocaustos, la gran cuba sostenida por 12 bueyes, las fuentes de menor tamaño, los muchos otros vasos, fundiólos el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Suchot y Seredat. Segunda de Crónicas 4, verso 17. Esos enseres fueron provistos en abundancia, para que no se careciese de ellos. De una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban erigieron para Dios y su culto. Adornado de piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bruñido, el templo, con sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la Iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados al oro, plata, piedras preciosas labradas a manera de las de un palacio. Primera de Corintios 3, verso 12, Salmo 144, verso 12. De este templo espiritual es la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, verso 20 y 21. Por fin quedó terminado el templo proyectado por el rey David y construido por su hijo Salomón. Y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa, fue prosperado. Segunda de Crónicas 7, verso 11. Entonces, a fin de que el palacio que coronaba las alturas del monte Moria fuese en verdad, como tanto lo había deseado David, una morada no destinada al hombre, sino para Jehová Dios. Primera de Crónicas 29, verso 1, quedaba por realizarse la solemne ceremonia de dedicarlo formalmente a Jehová y su culto. El sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo tiempo atrás como lugar consagrado. Allí era donde Abraham, padre de los fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová. Allí Dios había renovado con Abraham el pacto de la bendición, que incluía la gloriosa promesa mesiánica de que la familia humana sería liberada por el sacrificio del Hijo del Altísimo. Allí era donde, por medio del fuego celestial, Dios había contestado a David cuando éste ofreciera holocaustos y sacrificios pacíficos a fin de detener la espada vengadora del ángel destructor. Y nuevamente los adoradores de Jehová volvían a presentarse allí delante de su Dios para repetir sus votos de fidelidad a él. El momento escogido para la dedicación era muy favorable, el 7º mes, cuando el pueblo de todas partes del reino solía reunirse en Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas, que era preeminentemente una ocasión de regocijo. Las labores de la cosecha habían terminado,
no habían empezado todavía los trabajos del nuevo año, la gente estaba libre de cuidados y podía entregarse a las influencias sagradas y placenteras del momento. A la hora señalada, las huestes de Israel, con representantes ricamente ataviados de muchas naciones extranjeras, se congregaron en los atrios del templo. Era una escena de esplendor inusitado. Salomón, con los ancianos de Israel y los hombres de más influencia entre el pueblo, había regresado de otra parte de la ciudad, de donde habían traído el arca del testamento. De las alturas de Gabaón había sido transferido el antiguo tabernáculo del testimonio, y todos los vasos del santuario que estaban en el tabernáculo, segunda de Crónicas 5, verso 5, y estos preciosos recuerdos de los tiempos en que los hijos de Israel habían peregrinado en el desierto y conquistado Canaán hallaron albergue permanente en el magnífico edificio erigido para reemplazar la estructura portátil. Cuando llevó al templo el arca sagrada que contenía las 2 tablas de piedra sobre las cuales el dedo de Dios había escrito los preceptos del Decálogo, Salomón siguió el ejemplo de su padre David. A cada intervalo de 6 pasos ofreció un sacrificio. Con cantos, música y gran pompa, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo. Segunda de Crónicas 5, verso 7. Al salir del santuario interior, se colocaron en los lugares que les habían sido asignados. Los cantores, que eran levitas ataviados de lino blanco y equipados con címbalos, salterios y arpas, se hallaban en el extremo situado al oriente del altar, y con ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Segunda de Crónicas 5, verso 12. Sonaban pues las trompetas, y cantaban con la voz todos a una, para alabar y confesar a Jehová, y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová, diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Segunda de Crónicas 5, verso 13 y 14. Comprendiendo el significado de esta nube, Salomón declaró, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Segunda de Crónicas 6, verso 1 y 2. Jehová reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Conmoveráse la tierra. Jehová en Sión es grande. Y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y tremendo. Él es santo. Ensalzad a Jehová nuestro Dios. Y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. Salmos 99, verso 1 al 5. En medio del atrio del templo se había erigido un púlpito de metal o plataforma de 5 codos de largo, y 5 codos de ancho, y de altura 3 codos. Sobre esta plataforma se hallaba Salomón, quien, con las manos alzadas, bendecía a la vasta multitud delante de él. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Segunda de Crónicas 6, verso 13 y verso 3. Exclamó Salomón, bendito sea Jehová Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo: A Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Segunda de Crónicas 6, verso 4 y 6. Luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma, y a oídos de todo el pueblo, elevó la oración dedicatoria. Alzando las manos hacia el cielo, mientras la congregación se postraba a tierra sobre sus rostros, el rey rogó: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche,
sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si tu pueblo Israel cayere delante de los enemigos, por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren, y confesaren tu nombre, y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren, que no haya lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste por heredad a tu pueblo. Y si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los cercaren sus enemigos en la tierra de su domicilio, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, para que te teman y anden en tus caminos, todos los días que vivieren sobre la haz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu grande nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo extendido, si vinieren, y oraren en esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado yo. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú los enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su derecho. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te airares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos obrado, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, ruégote estén abiertos tus ojos, y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza, sean, oh Jehová Dios, vestidos de salud tus sacerdotes, y gocen de bien tus santos. Jehová Dios, no hagas volver el rostro de tu ungido, acuérdate de las misericordias de David tu siervo. Segunda de Crónicas 6, verso 14 al 42. Cuando Salomón terminó su oración, el fuego descendió de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas. Los sacerdotes no podían entrar en el templo, porque la gloria de Jehová hinchió la casa. Y como vieron todos los hijos de Israel, la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron, confesando a Jehová y diciendo, que es bueno, que su misericordia es para siempre. Entonces el rey y el pueblo ofrecieron sacrificios delante de Jehová. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Segunda de Crónicas 7, verso 1 al 5. Durante 7 días las multitudes de todas partes del reino, desde los confines de Hamat hasta el arroyo de Egipto, una grande congregación celebraron un alegre festín.
La semana siguiente fue dedicada por la muchedumbre feliz a observar la fiesta de las cabañas. Al fin del plazo de reconsagración y regocijo, todos regresaron a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David, y a Salomón, y a su pueblo Israel. Segunda de Crónicas 7, verso 8 y 10. El rey había hecho cuanto estaba en su poder por alentar al pueblo a entregarse por completo a Dios y a su servicio y a magnificar su santo nombre. Y nuevamente, como sucediera en Gabaón al principio de su reinado, recibió el gobernante de Israel una evidencia de la aceptación y la bendición divinas. En una visión nocturna, el Señor se le apareció y le dio este mensaje: yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Segunda de Crónicas 7, verso 12 al 16. Si Israel hubiese permanecido fiel a Dios, aquel edificio glorioso habría perdurado para siempre, como señal perpetua del favor especial de Dios hacia su pueblo escogido. Dios declaró: y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser tus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Isaías 56, versos 6 y 7. En relación con esta promesa de aceptación, el Señor indicó claramente el deber que le incumbía al rey. Y tú, le dijo, si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis derechos, yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón de ti que domine en Israel. Segunda de Crónicas 7, verso 17 y 18. Si Salomón hubiese continuado sirviendo al Señor con humildad, todo su reinado habría ejercido una poderosa influencia para el bien sobre las naciones circundantes, que habían recibido una impresión tan favorable del reinado de David su padre y de las sabias palabras y obras magníficas realizadas durante los primeros años de su propio reinado. Previendo las terribles tentaciones que acompañarían la prosperidad y los honores mundanales, Dios dio a Salomón una advertencia contra el mal de la apostasía, y predijo los espantosos resultados del pecado. Aún el hermoso templo que acababa de dedicarse, declaró, llegaría a ser proverbio y fábula en todos los pueblos si los israelitas dejaban a Jehová Dios de sus padres, segunda de Crónicas 7, verso 20 y 22, y persistían en la idolatría. Fortalecido en su corazón y muy alentado por el aviso celestial de que su oración en favor de Israel había sido oída, Salomón inició el periodo más glorioso de su reinado, durante el cual todos los reyes de la tierra procuraban acercársele, para oír su sabiduría, que Dios había puesto en su corazón. Segunda de Crónicas 9, verso 23. Muchos venían para ver cómo gobernaba y para recibir instrucciones acerca de cómo manejar asuntos difíciles. Cuando esas personas visitaban a Salomón, les enseñaba lo referente al Dios creador de todas las cosas, y regresaban a sus hogares con un concepto más claro del Dios de Israel, así como de su amor por la familia humana. En las obras de la naturaleza contemplaban entonces una expresión del amor de Dios, una revelación de su carácter, y muchos eran inducidos a adorarle como Dios suyo. La humildad manifestada por Salomón cuando comenzó a llevar las cargas del Estado, al reconocer delante de Dios, yo soy un niño pequeño, Primera de Reyes 3, verso 7, su notable amor a Dios, su profunda reverencia por las cosas divinas,
su desconfianza de sí mismo y su ensalzamiento del Creador infinito, todos estos rasgos de carácter, tan dignos de emulación, se revelaron durante los servicios relacionados con la terminación del templo, cuando al elevar su oración dedicatoria lo hizo de rodillas, en la humilde posición de quien ofrece una petición. Los discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia a perder el espíritu de reverencia y temor piadoso. Las Escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, a saber con humildad y reverencia, por la fe en un mediador divino. El salmista declaró: porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmos 95, verso 3 y 6. Tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios cuando le dirigimos nuestras peticiones. Jesús, nuestro ejemplo, puesto de rodillas, oró. Lucas 22, verso 41. Acerca de sus discípulos quedó registrado que también Pedro, puesto de rodillas, oró. Hechos 9, verso 40. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3, verso 14. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló. Esdras 9, verso 5. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día, y oraba, y confesaba delante de su Dios. Daniel 6, verso 10. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspira. Santo y temible es su nombre, Salmo 111, verso 9, declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. Con qué reverencia debieran pronunciarlo nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos. Cuán apropiado sería que jóvenes y ancianos ponderasen las palabras de la Escritura que demuestran cómo debe considerarse el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Él ordenó a Moisés, al lado de la zarza ardiente: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, verso 5. Jacob, después de contemplar la visión del ángel, exclamó: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Génesis 28, verso 16 y 17. En lo que dijo durante el servicio de dedicación, Salomón había procurado eliminar del ánimo de los presentes las supersticiones relativas al Creador que habían confundido a los paganos. El Dios del cielo no queda encerrado en templos hechos por manos humanas, como los dioses de los paganos, y sin embargo puede reunirse con sus hijos por su espíritu cuando ellos se congregan en la casa dedicada a su culto. Siglos más tarde, Pablo enseñó la misma verdad en estas palabras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida, y respiración, y todas las cosas, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Hechos 17, verso 24 al 28. Dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que él escogió como herencia para sí. Desde el cielo mira Jehová. Ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada. Observa a todos los moradores de la tierra. Jehová ha establecido su trono en los cielos. Y su reino domina sobre todos. Oh Dios, en santidad es tu camino. Que Dios es grande como Dios. Tú eres el Dios que haces maravillas. Has dado a conocer entre las naciones tu poder. Salmos 33,
verso 12 al 14, 103, verso 19, 77, verso 13 y 14. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, para reconocer sus pecados, y orar unos por otros, Él los acompañaría por su espíritu. Pero los que se congregan para adorarle deben desechar todo lo malo. A menos que le adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad, de nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones el Señor declara, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran. Mateo 15, verso 8 y 9. Los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, verso 23. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2, verso 20.